Hemos estado hablando de la predicación como el todo para el cristiano, como un deseo ardiente del cristiano, claro, como un mandato de nuestro Señor. La predicación como el camino para seguir al Señor. Y vimos también el costo que tiene ese seguir al Señor, lo que nos puede costar el predicar al Señor. La semana pasada, con el mismo tema de la predicación, veíamos esto, cómo es la relación correcta con el Señor. Y es precisamente haciendo esto, sirviendo al Señor de una u otra manera, es como se relaciona uno con el Señor. La semana pasada leímos Marcos 6:7, donde dice que llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y después en Marcos 6:30 veíamos cuando ellos ya regresan de aquella misión a la que habían sido enviados, y dice en el 6:30 cómo los apóstoles se juntaron con Jesús y cómo le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y veíamos la semana pasada eso. En esto consiste la relación con Dios, es decir, las pláticas con Dios, la oración con el Señor, consiste en esto, gira en esto. Con el Señor se puede reír, con el Señor se puede llorar. Es una relación con una persona, cómo platican con Él, y después el Señor les dice, bueno, ¿y cómo? Como que les dice, ¿cómo se sienten? Pues cansados, ¿no? Y aunque todavía hay personas trabajando, les dijo en Marcos 6:31, vengan vosotros aparte, a un lugar desierto, y descansad un poco. Decíamos la semana pasada, no hay mayor muestra de misericordia y de compasión a las personas que enseñarles la palabra de Dios. Hablábamos la semana pasada de que sí, claro que hay una compasión por lo terrenal, una compasión cuando ves a alguien enfermo, una compasión cuando ves a alguien, no sé, que no tiene para comer. Hay compasión, ¿verdad? Y la misericordia es tratar de proveerle eso. Pero hay una compasión mayor, ¿ok? Tú le puedes alimentar al pobre y adoptar a un pobre y alimentarlo toda tu vida, pero pues no pasa nada. Cuando él le toque dar cuentas, pues no va a ir al cielo. La mayor compasión es enseñar la palabra de Dios, ¿ok? La mayor compasión. Al que tú miras en la calle, que esté sin comer, la compasión, claro, es darle un lonche, un pan o lo que sea, pero eso no basta, eso no sirve, más que le calma el apetito hoy, mañana va a volver a andar pidiendo pan y necesitando. Lo que necesita mayormente, aunque no lo sepan, es la palabra de Dios, y para eso estamos los cristianos. Dice Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto, la hora muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ahí nos quedamos la semana pasada y ahí vamos a avanzar hoy en este pasaje, ¿ok? Primero es el pasaje donde Jesús multiplica los panes y los peces. Pero primero mira aquí cómo está predicando. Dice que ya era muy avanzada la hora, y son los discípulos los que se acercan a Jesús diciéndole, ya la hora es muy avanzada, déjalos que vayan a conseguir de comer. Pero primero los oyentes no se habían quejado, ni se habían ido todavía, estaban escuchando palabra de Dios. Los discípulos hasta parece que interrumpen un poco a Jesús y le dicen, oye, ya es un poco tarde, ¿qué onda? No han comido, déjalos ya para que vayan a comer. Y Jesús les dice en el 6:37, dadles vosotros de comer, ¿ok? Si te fijas, no les dijo, al ratito les damos, ahorita va a llegar el camión, Dios proveerá, nada, les dijo, denles ustedes, y ellos dicen, ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Aquí no dice todos los que eran, pero en el paralelo, en Mateo 14:21, dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5,000 hombres. Hay quien hace cuentas y dice, si a cada uno le agregamos una mujer y un hijo, había alrededor de 15,000 personas. Pero si algunos no tenían hijos o no estaban casados, había alrededor
de 10,000 personas, ¿ok? Pero lo único que sabemos es que había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, no podemos agregar más. A veces le agregan más personas, como si alimentar 5,000 ya fuera poquita cosa, ¿verdad? Es igual, el milagro es enorme, ¿no? No podemos agregar más. Había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En Marcos 6:38 les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Que si te acuerdas, tampoco eran de ellos, eran de un muchachito que andaba ahí en la reunión. Les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Se recostaron por grupos de 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Ahora, bendijo, de aquí sale, yo creo, lo que hacemos o lo que debemos practicar nosotros mismos con nuestros alimentos. Algunos toman la costumbre de bendecirlos y la toman de aquí, pero aquí no está bendiciendo los alimentos. Si te fijas lo que dice ahí en el 41, dice que tomó los 5 panes, los 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo. Es decir, no es de que los bendijo, no dijo bendice este pan y todo, sino que bendijo, ¿verdad? Los paralelos nos dicen más exactamente lo que hizo. Por ejemplo, en Juan 6:11 dice: tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. En Mateo 15:36, hija, sírveme agua. Yo voy por él. En Mateo 15:36, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Pero dio gracias otra vez, ¿ok? ¿Qué se hace con los alimentos? Por ejemplo, lo que hacemos, lo que debemos de hacer en nuestra casa, es eso, dar gracias siempre, ¿no? No bendecirlos. El alimento pues es una bendición, no necesitamos bendecirlo. Lo que necesitamos es dar gracias al Señor siempre por el alimento. Y acuérdate, una vez que hablamos, no basta con dar gracias, sino con vivir agradecidos siempre, porque nunca nos ha faltado de comer, ¿ok? Hacer acciones de gracias siempre. Dice Marcos 6:41, tomó los panes, los peces, dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Los que comieron eran 5,000 hombres, ¿ok? Ese es el primer pasaje que vamos a leer hoy. Ahorita vamos a leer el que sigue de aquí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En realidad, los evangelios tienen enseñanzas sencillas, muy sencillas de entender, y no solo eso, sino que son básicas para el cristiano. Aunque hay quien se complica la vida o tuerce la escritura, en realidad, por ejemplo, pasajes como estos son enseñanzas muy básicas y muy simples para nosotros. Te digo, aunque hay gente que se complica de más. El jueves yo hablaba en radio de una doctrina que me sorprendía bastante, la doctrina de la expiación limitada, que está formada por 2 grupos de versos. El que predica la expiación limitada tiene un pasaje de versos que no enseñan la expiación limitada, pero tienen que agregarle, por decir, Efesios 5, donde dice que Cristo murió por su iglesia, pero no dice ahí solamente, entonces, pero en su mente ellos tienen que agregarle solamente por su iglesia para que sea una expiación limitada. Y luego hay otro grupo de pasajes que contradicen la expiación limitada, porque dice que Cristo murió por el mundo, que Cristo murió por todos, y ahora también tienen que torcerlos para decir, bueno, pero mundo no significa mundo, todos no, y dices, ¿y para qué tuerces los dos? Déjalos tal como están. Lo que dice es que Cristo murió por todos, y entre todos está su iglesia, y encajan perfectamente. Yo a veces digo, ha de ser súper complicado torcer la escritura, pero es más sencillito así. Hay cosas demasiado sencillas, y hoy estamos en una sencilla, pero te digo aparentemente, porque también acuérdate que como es un pasaje narrativo, puede servir para muchísimas cosas. Una vez yo hablaba en radio en contra de la doctrina de la prosperidad,
Y alguien, al terminar, hablo con él y me menciona este pasaje de Marcos. Dice, a ver, usted dijo que la prosperidad no, ok. Entonces, a ver, entonces, ¿por qué Jesús agarró los 5 panes, levantó los ojos y por qué se multiplicaron? Y yo no le entendía, le digo, a ver, explícamelo más despacio. Resulta que a esta persona le habían enseñado que puede ser próspero, que si eres pobre, que si solo tienes 5 panes y 2 peces, tú puedes orar al Señor y el Señor te los va a multiplicar y te va a dar hasta de sobra. Dice, mira cómo sobraron costales y así va a ser tu vida y vas a... Dije, órale. O sea, acuérdate que como es un pasaje narrativo, lo pueden usar para muchísimas cosas. Pero sí, nosotros vamos a ver qué aplicación tiene para nosotros. Vamos a ver qué podemos sacar. Pero te digo, son cosas así sencillas, que no quiere decir que por eso pequeñas, porque es muy grande lo que enseña. Lo primero es eso, está probando la fe de sus discípulos. Desde que les dice, denles ustedes de comer, ya les está probando la fe. O sea, pero ¿y de dónde vamos no hay nada? O sea, ¿cómo le vamos a dar de comer si no hay nada? Cuando se descartan, entonces el Señor muestra su poder, su autoridad, y de lo que hablamos, muestra su identidad. ¿Quién es Él? Él es Dios. Él controla todo, lo natural y lo sobrenatural. Eso es lo primero, ¿ok? Eso es lo primero. ¿Qué pasó aquí? Un milagro, lo que nosotros conocemos como un milagro, que es algo sobrenatural, algo que no tiene explicación lógica, algo que no tiene explicación científica, algo que pasa y que solo puede hacerlo alguien superior, que en este caso es Dios. Imagina la escena. Tenemos una canasta aquí, pero imagínate una canastita chica, ¿no? Con 5 panes, con 2 peces. El Señor hace su oración, dice que da gracias, no dice gracias por qué, pero imagínate tantas cosas por qué agradecer. Puede haber agradecido por el evento, por el estar ahí, por la gente que le mandó, por la reunión, por la predicación, por los panes, por los peces, por el muchachito ¿por qué agradeció? No dice, pero pues, yo creo que agradeció por todo. Es decir, nosotros también cuando damos gracias debemos agradecer por todo lo que tenemos, lo que nos da, lo que nos sobra, lo que nos falta, lo que nos quita, por todo absolutamente lo que el Señor nos da. Y después imagina la escena, una canasta con 5 panes, con 2 peces. El Señor empieza a sacar panes, a sacar peces, y no paran de salir panes y peces. Es increíble, no paran de salir panes y peces. No se acabaron, dice que comieron más de 5,000 hombres y que todavía recogieron sobras, muchas cosas sobraron. Eso es lo primero. Te digo, ¿qué enseñanza? La primera es así de sencilla. El Dios con el que tenemos relación es el Dios que controla todo, lo natural y lo sobrenatural. Israel atravesó el Mar Rojo en seco, por en medio. Yo no sé si alguna vez has luchado por imaginarte la escena. Yo no sé si alguna vez has visto alguna película donde se ve eso. Yo te aseguro que se queda corto. O sea, ¿cómo puede ser que un mar se haya abierto de par en par? ¿Cómo puede ser que gente esté caminando y haya paredes de agua aquí y acá? Yo no sé si alguna vez has entrado a algún acuario donde haya algún tiburonario o eso. Hay tiburonarios, yo no sé, creo que en Veracruz alguna vez, que vas caminando y es como un túnel así, y entonces pasa, arriba ves peces y a los lados ves peces y a los lados ves peces. O sea, esto es así, pero sin vidrio, ¿sí? O sea, sin vidrio, ir caminando en el mar y ver 2 paredes de agua y ver los peces que están ahí y no pueden pasar para acá, y puedes ver peces de acá y no puede, o sea, como si hubiera un vidrio, pero no lo había. O sea, es maravilloso y ese es nuestro Dios, y nunca podemos, yo no sé cuál sea la palabra, acorrientarlo o acostumbrarnos o quitarle lo que es decir, quitarle la emoción. Yo creo, cuando lees la Escritura y emocionarte, es decir, ¿cómo pudo haber sido? Yo te aseguro que tu mente no alcanza a comprender lo que pasó. Alguna película le podrá hacer ahí como que quiere, todo, pero no es lo que pasó, es mucho más, ¿verdad? Aquí es igual, ¿ok? Imagínate una canastita, pues una pobre canastita con 2 pescados.
5 panes, pero hay quien dice, no estamos hablando de panes como el de hoy, un bolillo, es decir, 5 rebanaditas de panes. Las traía un chico, es decir, no es de que el chico iba preparado para vender, es decir, era como su loncherita, ¿no? Es lo que se iba a comer él, 5 galletitas y dos pescaditos, es decir, era como su lunch, y de ahí agarrar la canastita y que salga un pescado, y luego otro, 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 y otro, y otro, y otro, y otro, y panes, y panes, y panes, y panes. Es decir, no es de dónde están saliendo, es decir, como que no sé si puso la canasta en la arena, alguien puede decir, oye, se hace que tiene un fondo ahí, ¿verdad? Falso. ¿A dónde está sacando tantos panes? Es decir, por los puros hombres eran más de 5,000 panes y más de 5,000 peces. O sea, ¿cómo va a caber en la canastita, no? Cuando tengas un problema, cualquiera que sea, cualquiera que sea, todos hemos tenido problemas chiquitos y grandes. El más grande por el que hayas pasado, para el Señor no es nada, no es grande. Y el Señor resuelve problemas así, o sea, con tronar los dedos, ¿no? Entonces, nunca podemos obviarlo porque a veces parece eso, que tenemos un Dios pequeño. Cuando estamos en medio de problemas, parece eso, ¿no? Entender que Él tiene poder, que tiene soberanía, que tiene control sobre lo natural y sobre lo no natural, ¿okay? Que calmó la tempestad un día, que limpió leprosos, que dio vista a ciegos, ¿okay? Esta es la combinación. A mí, por ejemplo, la combinación esa es la que más, no sé cuál sea la palabra, pero te derrite o te convence de seguir al Señor. Es decir, su poder es ilimitado, pero luego dice también que es bueno y que es misericordioso y que nos ama. Entonces, como decir, oye, es un Dios grande, poderoso, soberano, controla lo natural y lo antinatural, y además es bueno, es misericordioso y nos ama. ¿Okay? Entonces, ahí como que es para eso, o sea, pues ¿qué podríamos temer? Cualquier problema enorme que tengamos, pues está en las manos del Dios grande, poderoso y que además es bueno y misericordioso. Es una combinación que como que extraña, ¿no? Es grande, es poderoso y es bueno y es misericordioso, ¿verdad? Pero eso es en lo que más deberíamos de confiar nosotros. Y por si fuera poco, dice la Biblia que aquel ser grande y poderoso es misericordioso, nos ama, y lo dice, y solo tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces, ¿a qué podríamos temer? Si solo dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis, ¿ok? Es decir, aunque haya algo que parezca malo en su momento, nace de aquel Dios poderoso y soberano, y nace de su misericordia y su bondad, y nace pensando en hacernos bien. Cualquier cosa, hasta una tragedia que llegue a nuestras vidas, nace de ese Dios soberano, nace de su amor y nace de querer hacernos bien. Cualquier cosa, el día que nos quedamos sin trabajo, el día que enferma un familiar o que enfermamos nosotros mismos, la cosa más trágica que te haya pasado en la vida viene de ese Dios poderoso, misericordioso y que piensa en hacernos bien. ¿Okay? Como que siempre hay que tenerlos juntos. El Dios grande y poderoso es bueno y misericordioso, es decir, como que va disminuyendo hasta que se hace personal. Grande y poderoso, es bueno y misericordioso y nos ama, ¿okay? Y piensa en hacernos bien. No tiene ningún pensamiento, eso es increíble de Dios. No tiene ningún pensamiento de mal para nosotros. Ninguno. Ojo, porque no quiere decir que no llegan cosas que para nosotros son malas a nuestra vida. De hecho, es un Dios que nos castiga. Pero el castigo, también dice la Biblia, lo hace pensando en nuestro bien. Nunca hace nada por nosotros pensando en mal. Siempre piensa en bien. Hasta cuando el castigo llega a nuestra vida, está pensando en bien, en bendecirnos.
¿qué podríamos temer? ¿Qué podríamos, o sea, si solo tiene pensamientos de bien? Imagínate un ser que solo tiene pensamientos de bien para ti. Y después que es todopoderoso para ejecutarlos, pues ¿quién los puede detener? ¿Verdad? Por eso esa combinación es mágica, como que te derrite, ¿no? Si solo piensa en hacerme bien, y dice la Biblia que no hay nadie que pueda detener su mano, pues solo tenemos que como que dejarnos hacer bien, ¿no? Ahora resulta que a veces los que peleamos contra aquel bien, pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero Él solo tiene pensamientos de bien. Se necesita mucha fe para seguir a Cristo. Se necesita mucha fe para seguir a Cristo, porque es demasiado difícil seguir a Cristo, porque la invitación, prácticamente si la resumiéramos en poco, es: deja tu vida y sígueme. Esa sigue siendo la invitación de Cristo. Nunca ha cambiado, ni va a cambiar. Por los siglos de los siglos, mientras esté esta tierra vigente, no va a cambiar la invitación. La invitación es: deja tu vida y sígueme. El que pierda su vida, la ganará. No va a cambiar nunca. Se ocupa demasiada fe. Por eso, si te fijas en lo que estamos viendo ahorita, el pasaje que vamos a ver, lo que ya hemos visto, la principal intención del Señor es fe, darles fe. ¿Qué es fe? Que crean en quién es Él, en manos de quién estamos. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo. A la hora que nos llegue, que empecemos a servir a Dios, la semana pasada hablábamos, a la hora de que salgamos a servir, o que queramos salir a servir, pero digan, pero no tenemos dinero, solo tenemos para el camión. Ahí es donde van a entrar estos pasajes. Dice: tú ve, yo voy a multiplicar, tú ve, yo voy a proveer. Y ahí es donde se necesita fe para dar esos saltos de fe. Cuando las preguntas llegan a tu mente, ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me corren de la casa? ¿Y si pasa esto? ¿Y si por seguir a Cristo mi esposa me abandona? ¿Y si por seguir a Cristo me quedo solo? ¿Y si por seguir a Cristo pierdo lo que tengo? Y para eso estos pasajes son para eso. Son para eso, es decir, no tenga miedo, da un salto de fe. Estamos hechos para vivir. A veces, no sé si has escuchado la frase, la otra vez mi hermano César me decía: estamos hechos para lo sobrenatural, pero en realidad, decía él, pero en realidad no es sobrenatural, pero sí estamos hechos para vivir por encima de lo que hoy estamos viviendo. Es decir, hoy la verdad, mi hermano, vivimos por vista. ¿Verdad? Todos vivimos por vista, cuando la Biblia dice explícitamente que fe es vivir no por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, todos, aún nosotros que nos decimos cristianos, seguimos viviendo por lo que vemos. No hemos podido poner la vista, como el Señor nos lo pide, en lo que no se ve. Pongan la vista en las cosas de arriba, pongan la vista en lo espiritual, y no hemos podido, porque lo terrenal es demasiado fuerte, porque estamos cargados de compromisos y porque estamos cargados de temores también, ¿sí? Por eso no hemos podido dar el salto a hacer lo que Dios quiere que seamos, a vivir como Dios quiere que vivamos. Marcos 6:45 sigue ahí, ¿ok? Estamos en el mismo pasaje todavía. Dice que enseguida, o sea, ya cuando pasó aquello, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¿Okay? Ya aquí pasó un chorro de tiempo, tanto en lo que tardó en despedirlos. Imagínate, primero les dice: acuérdate que ellos iban a descansar, ¿sí? Pero hubo gente y pues ya no hubo chance de descansar, se pusieron a trabajar otra vez. Aquí ya acaba, les da de comer y dice: ahora toca despedirlos. Yo me imagino que la costumbre era que ellos le ayudaban a despedirlos, pero es otra vez la misericordia de Dios que les dice: no, ustedes acuérdense que venían a descansar y no pudieron descansar, ustedes adelántense a Betsaida, yo los despido a todos. No, ahora imagínate lo que es despedir a 5,000 personas. No sé, a saludarlos de mano, nos vemos, mañana vamos a ir a este otro monte. Imagínate despedir así todo el tiempo que pasó. Y no solo eso, después dice que el Señor se va al monte a orar, y acuérdate que el Señor oraba
largo, ¿no? Dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Imagínate lo poco que avanzaban, lo complicado que era ir remando, dice que remaban. Pero no sé si veas, pasa lo que vimos también cuando calmó la tormenta el Señor en Marcos, no recuerdo cuando lo leímos, que el Señor estaba ahí dormido, ¿te acuerdas? Aquí pasa eso, o sea, el Señor estaba ahí. ¿Te acuerdas que decíamos, el Señor está viendo la tormenta? Pues Él mismo hizo esa tormenta y seguramente el Señor los está viendo correr, el Señor así dormido y viéndolos y estos muchachos, aquí está igual. Dice que claro que el Señor está orando, pero los está viendo cómo batallan, los está viendo cómo reman y no avanzan, los está viendo cómo el miedo empieza a aparecer en ellos, los está viendo, pero el Señor siempre nos está viendo también a nosotros, para bien y para mal, en lo bueno y en la prueba, el Señor siempre nos está viendo. Acuérdate lo que decíamos ahorita, y juntando atributos del Señor, el Señor es poderoso, el Señor es soberano, el Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor nos ama, el Señor solo tiene pensamientos de bien, y dice la palabra de Dios que nunca quita la mirada de nosotros, nunca, nunca, nunca. Es decir, cuando te tropiezas con un blog o algo, dices, ay, no sé qué me pasó, y pues no lo viste, ¿verdad? Pero a veces tú piensas, cuando pasa algo en la vida, bueno, el Señor no se fijó, no vio que venía un carro y que se iba a pasar el rojo y me iba a chocar, no vio el Señor. Sí lo vio, el Señor ve todo, no quita la vista de nosotros. Cuando entramos a un hospital, el Señor ve cuando entramos a ese hospital. Cuando vamos a salir, no solo lo ve, el Señor ya sabe el día, la hora y cómo vamos a salir de aquel hospital, ¿verdad? Del Señor. Por eso digo, los atributos de Dios son así, como que se van juntando, ¿sí? Y en este pedacito hay muchos atributos. El Señor es grande, es poderoso, tiene control de lo natural, de lo no natural, y además es misericordioso y bueno, y además es personal, te ama a ti, a mí, es un Dios personal, y además solo pensamientos de bien tiene para nosotros, y además nunca quita la vista de nosotros. Es decir, cuando pienses en Dios, por eso es tan importante aprender los atributos de Dios. Tienes que pensar en Él y en sus atributos. Es decir, tú no puedes pensar, no sé, cuando te corrieron del trabajo, tú no debes de pensar nunca, o sea, el Señor no vio, el Señor ya se olvidó de mí. Hay gente que su primer pensamiento es ese, se olvidaría de mí. No, junta los atributos. Él es poderoso, Él podía quitarte y puede darte el trabajo a la hora que Él quiera. Él es misericordioso, no solo puede, a su tiempo te va a dar el trabajo. Él es bueno, está pensando en algo mejor para ti. Solo pensamientos de bien tiene para ti, es decir, aquella vez que perdiste el trabajo, tú no lo sabes, a lo mejor estás confuso, pero ¿en qué me puede beneficiar? ¿En qué me puede beneficiar? Bueno, Él está pensando en algún beneficio y nunca quita la mirada de ti, jamás se separa los ojos de ti. Es como si tenemos un Dios que no parpadea ni siquiera, y siempre está mirándote, siempre está pensando en ti y siempre está pensando en hacerte bien. Nunca mal, nunca. Aunque tú digas, bueno, pero usted dice que nunca mal y yo ya perdí mi casa, el banco me la embargó. Está pensando en un bien y en un bien mayor. Ahí es donde gente dice, ¿te acuerdas que dicen? Hay gente que dice, cuando pierdes algo es porque te va a dar un edificio. Bueno, sí, tienes algo de verdad, pero no es ese bien en el que está pensando. Pero el mundo, el mundo no, una parte del cristianismo dice así, cuando te quita algo es porque te va a dar algo mejor, y es verdad, pero no estamos hablando de cosas materiales. Si está pensando en salvación, a lo mejor amabas tanto tu cochecito, decías, mi cochecito, no hombre, qué bárbaro, mi cochecito, y corre, y a donde ibas platicabas de tu cochecito, no hombre, tengo un cochecito que corre bastante, y lo llevé de aquí a Cancún, hermano, hice 12 horas, ¿cómo le hiciste? Pero el Señor dice, oye, ama demasiado su cochecito, ¿verdad?
y el cochecito de repente un día amaneció sin llantas, sin puertas, y luego ahí es donde el cristiano dice, pero yo tengo fe en Cristo, yo sé que me va a dar algo más. No, tienes que tener fe en Cristo de que quiere quitarte aquel amor por tu cochecito, y después andar en camión sin aquel cochecito que tenías en tu corazón. Esa era la mayor bendición. Siempre está pensando en bien, siempre. O sea, eso es maravilloso, mi hermano, que lo que sea que llega a tu vida sale de una mente y un corazón de un Dios que solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Es maravilloso. Así que tienes que buscar cuál es el bien que Él quiso darme. La barca estaba en medio del mar y Él en la tierra, y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, que la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6, es decir, está diciendo alrededor de las 3 de la mañana. Bueno, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Okay? Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, es decir, seguían sorprendiéndose. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es decir, aún seguían viendo milagros y aún todavía no les caía el 20 de quienes les hacía otro milagro y se volvían, oye, pero camina sobre el mar. Y dice, no habían entendido. Pues sí, pues es el que multiplicó los peces. Pues sí, pues es el que calmó la tempestad. Pero ellos cada milagro se seguían sorprendiendo todavía, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar el pasaje? Vemos otro milagro de Jesús. Ahora cuando ellos están batallando en la barca, cómo Jesús viene caminando sobre el mar. Yo no sé qué milagro será más grande. Imagínate aparecer panes y peces de la nada. Hay gente que dice, son peces que seguramente no tocaron el mar jamás. O sea, bajaron del cielo. ¿De dónde salieron? Los panes también. Pero este otro milagro es una persona, un ser de carne y hueso, Jesús en este caso, caminando sobre el agua del mar sin hundirse. Y es por eso, porque están gritando, dando voces de miedo. Imagínatelos gritar, auxilio, socorro, un fantasma. Y es donde Jesús les dice, tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Yo soy, dice el Señor. Esa frase, ¿te acuerdas lo que significa? Y le encantaba al Señor Jesús. ¿Okay? Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí les dice otra vez, yo soy, no tengan miedo. Pero ya que dijera yo soy, pues no arreglaba tanto las cosas, ¿no? Pues decía, pero está caminando en el mar. Primero pensaban que era un fantasma, o sea, pues viene volando, ¿no? Viene flotando. Pues dice, yo soy, ¿cómo que yo soy? Está caminando en el agua, no se hunde. Pero aquí lo ven caminando por las aguas, y es por eso que le dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estoy en Mateo 14, 28. Pedrito no pensaba mucho las cosas, nunca. Era trabancado. Pues yo creo que ni sabe lo que está pidiendo, ¿no? O sea, aunque hoy la vemos y la leemos, esta declaración es como decirle al Señor, estar aquí arriba, en el techo, y decirle, si eres tú, déjame que vuele por los aires. Así es, que te vas a estrellar, o sea, te vas a reventar la cabeza. Y la declaración la petición de Pedro es así: si eres tú, déjame que camine sobre las aguas. Y por eso te digo que esto es más grande, porque Jesús lo hizo. Jesús está caminando por las aguas sin hundirse, y aún nos maravillamos un poco. Pero y enseguida vemos a Pedro caminar por las aguas. En el 14:29 dice,
le dijo el Señor: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es impresionante, ¿okay? No Pedro, porque si te fijas aquí es súper claro que Pedro no hizo nada, que Pedro le dijo: si eres tú, mándame, ¿verdad? Y sabía que mandando el Señor todo iba a suceder. ¿Qué hizo Pedro? Exclusivamente de lo que estamos hablando, es decir, tener fe, pero pues imagínate, qué clase de fe, o sea, de pensar que puede caminar por las aguas, en qué cabeza cabe. Es decir, tan simple como que los otros no la tuvieron, que los otros, para todos nosotros, para el mundo, pero también para los cristianos, los otros son personas sensatas, son personas razonables. Es decir, como dice en la tele, son personas normales para acabar pronto. ¿En qué cabeza cabe que vas a caminar por las aguas? No puede caber en ninguna cabeza. Y sin embargo, ¿qué nos enseña el pasaje? De eso se trata el cristianismo. Lo que decíamos ahorita, de vivir no por vista. El cristianismo se trata de eso, de cosas locas, de cosas que no son sensatas, cosas insensatas. El cristianismo, el vivir el cristianismo, el seguir a Cristo es algo insensato y no nos está pasando. O sea, somos cristianos pero sensatos, muy sensatos. Somos cristianos muy pensantes, demasiado pensantes. Eso es lo que somos. Es decir, servir a Cristo. A ver, entro a las 8, salgo a las 6, me tardo 2 horas en llegar a aquella plaza, pues me dan las 8 de la noche. Entonces, si mi hermano me invita a predicar, ¿a qué horas, hermano, es? A las 7:30, no llego. No llego. O sea, vivimos demasiado bajo el mundo, bajo la vista. No llego, no puedo, ¿verdad? ¿Cuánto rayamos el viernes? Fue quincena, nos pagaron nuestros 2,000 pesitos, ¿no? Separamos el pago del carro, el pago de la casa, el colegio de los niños, vamos al súper, compramos el mandado, vamos. Oye, y no falta la esposa o el hermano. Oye, hermano, ¿vas a venir a la misión? ¿Qué vas a traer hoy? ¿El jugo? A ver, no puedo, no podemos. Si somos demasiado pensantes, no se puede. Seguir a Cristo no se puede. Y lo seguimos cuando se puede, cuando tenemos, cuando nos sobra. Y la palabra más triste, hermano, de nosotros es cuando nos sobra. ¿Okay? Esa es tristísima, porque sin darnos cuenta le estamos dando a Jesús las sobras, el tiempo que nos sobra y el dinero que nos sobra. Y esa es nuestra vida cristiana. Aún el que sirve más, así es su vida. Lo sirvo más solo porque me sobra más, ¿verdad? Solo porque me sobra más. Pero esa es nuestra relación con el Señor. Una relación sensata, muy pensada, y demasiado, diría yo, demasiado calculada. Y no vemos, es decir, tan somos como Él, tan somos como ellos, los que están en la barca. Yo no me imagino a los que estaban en la barca, hermano. Yo me los imagino, si no expresándolos, en su mente se va a hundir. Y si lo llegaban a abrir, yo me imagino a Tomás, el más incrédulo, decirle a, no sé, Andrés, 20 a que se hunde. Y ganó. Y los ganó. ¿Por qué? Porque Pedrito se hundió, ¿verdad? Este cuarto es como aquella barca. Y el Señor está pensando, a veces nosotros mismos tropezamos unos entre otros, porque yo puedo ver, no sé, alguien puede verme a mí y decir, pues si el pastor no trabaja, ¿yo para qué trabajo? Y bueno, el que trabaja poquito, pues yo para qué, y aquí nos hacemos daño. Y lo que el Señor está buscando es un Pedro que le valga. O sea, si ellos no quieren, yo voy a vivir por fe. Yo los amo a todos, pero yo voy a vivir por fe. Así
Acuérdate que así es el número, el camino es angosto, la puerta es angosta, pocos son los que lo hallan. El Señor está buscando un loco, un desquiciado, un insensato. El Señor está deseando a alguien que pierda la razón por Él, que deje de hacer cálculos, que deje de tener miedo cuando se trata de seguir a Cristo. Uno, mientras todos los demás nos quedamos mirando. Oye, ¿qué le pasó al hermano? ¿Qué le va? Al rato se le pasa. Así empiezan todos. Andan todas las misiones ahorita, pero vas a ver al rato. Pero casi estamos diciendo, al rato va a estar como nosotros acá, frío, tibio. Pero eso es lo que expresamos todos los demás, ¿verdad? En vez de que salga alguien y decir, oye, ¿qué pasa? Eso es servir a Cristo. Mira el hermano, lo que está haciendo, mira, eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántas veces hemos a lo mejor enfermado y sanado? ¿Cuántas veces no hemos tenido de comer y nos da de comer? Y es decir, ¿cuántos milagros hemos vivido nosotros mismos? Y cuando la prueba se vuelve a presentar, volvemos a sentir el mismo miedo del principio. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos ahí quedando, estancados en eso, que nuestra fe no crece. Por eso es tan importante los atributos de Dios y nunca perder de vista ante qué Dios estamos. En un pedacito tan pequeño ya hemos visto al Dios soberano, al Dios poderoso, controla lo natural, lo antinatural, todo lo controla, es misericordioso, es bueno, pensamientos de bien tiene para nosotros y no quita su vista de nosotros. Está interesado en nosotros como lo estuvo en los discípulos. ¿Qué interés tiene en nosotros? Crear fe, que nuestra fe crezca. Todo se trata de fe. Nosotros comenzamos Marcos 1, vamos a terminar allá en Marcos 16 y te vas a dar cuenta que todo se trató de fe, de crear fe, de que la gente tuviese fe en Él. ¿Te acuerdas? Oye, al ciego le pedía fe para sanarlo. A la mujer que tocó el manto, tu fe te ha salvado. Fe. Todo el evangelio se trata de fe. Y en especial a los discípulos. Los discípulos aquí lo que estamos viendo están en un discipulado express, en un discipulado exhaustivo. ¿Te acuerdas cuando una vez que fallaron? Cuando un señor les dice que sanen a su hijo y no pudieron, y Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? ¿Hasta cuándo? Estuvo 3 años nada más con él. El milagro que hoy estamos viendo, hermano, si te portas conservador, está pasando después de 1 año de ministerio de Jesús. Es decir, para acabar pronto, Pedro tiene 1 año y medio de caminar con Cristo. Es decir, para acabar pronto, aquí habemos personas más viejas en la fe que Pedro. Mucho más viejas en la fe que Pedro, ¿verdad? Hasta el que estuvo todo el ministerio de Jesús con él fueron 3 años. Pedro, si vemos a Pedro al final, allá cuando el Señor va y lo restaura, cuando le dice, apacienta mis ovejas, pasaron 3 años. ¿Sí? Aquí habemos gente más vieja en la fe que Pedro, más vieja que 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Lo que estamos viendo es un discipulado exhaustivo. El Señor estaba sobre ellos, y si te fijas, multiplicó los panes, y tú podrías haber dicho, ellos deben de tener su mente, órale, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? Panes de la nada, pescados de la nada, y cualquiera podría haber dicho, eso ya está suficiente por hoy, ¿no, Señor? Déjalos que lo mastiquen, que lo digieran, ¿no? No, el Señor no pensó que es suficiente. El Señor dice, yo voy a encargar mi ministerio a ellos. Es un discipulado exhaustivo. Y venían de ver una multiplicación de panes, y yo creo que todavía están en la barca pensando, y está el aire, y a lo mejor no se dan cuenta que es una tormenta como la pasada, porque están, oye, ¿y los panes? Oye, ¿de dónde los sacó? ¿Viste tú? Oye, no, y eso. Y luego de repente están así. Hermano, eso les tenía para pensar 1 año. ¿De dónde salieron aquí? Y como si no fuera poco, de repente ven un fantasma. Y, oye, ¿por qué? O sea, porque están en un discipulado exhaustivo. Ellos van a ser los encargados de llevar la palabra al mundo.
Ellos, no Cristo. Cristo, pero por medio de ellos. Pero ellos son los que voltearon el planeta de cabeza. Ellos, 12 hombres. ¿Sí? Claro que Cristo por medio de ellos, pero ellos son los que hicieron que el mundo se volviera loco. ¿Sí? Entonces alguien puede decir, entonces yo tengo 10 años de cristiano, pero no es lo mismo, porque ellos estaban en un discipulado exhaustivo. El Señor los tenía así, y nosotros solo nos reunimos los domingos, ¿no? Tienes razón, pero ese mismo Señor Jesucristo está a tu disposición en tu casa todos los días, ¿ok? ¿Qué tenías que haber hecho tú o hacer? Tener hoy un discipulado exhaustivo, comer Biblia, respirar Biblia, platicar Biblia, pensar en Biblia. Cristo está más a disposición tuyo hoy que en aquel entonces. ¿Sí? El Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Hoy estoy más a tu disposición, ¿ok? Pero no tenemos la misma hambre que ellos, ¿ok? Pero el que quiere un discipulado exhaustivo, lo puedes tener hoy. Puedes comenzar hoy en la noche, llegar a tu casa, decir, yo me voy a comer la Biblia a partir de hoy. Yo comienzo. Hermano, ¿hace cuánto que no lees? Estoy hablando a todos. A lo mejor a alguno le voy a pegar de chiripa, pero ¿hace cuánto que no lees el libro de Isaías, por ejemplo? A lo mejor le pego a alguien que ya llegó ahí, pero pues eso se llama chiripa. Pero te digo, ¿hace cuánto que no lees el libro de Isaías completo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no sales de Mateo y de Romanos y de esas cosas? ¿Hace cuánto que no lees el libro de Jeremías completo? ¿Hace cuánto que no lees, hermano, así bajita la mano, porque a todos nos encantan, el libro de Salmos? ¿Hace cuánto que no lees el libro de los Salmos completo? Yo creo que estás esperando y eres capaz. Algunos han de ser capaces de decir, ya quisiera que el pastor llegara a los Salmos. Ya falta nomás de aquí al 2032, vamos a llegar a los Salmos. Sí, pero los tienes en tu casa, por el amor de Dios. Ya estuvieras comiéndote los Salmos, luego los Proverbios y luego Ezequiel, todo es decir, estamos viendo a ellos en un discipulado exhaustivo que tú lo tienes en tus manos, en tu casa. Solamente basta que tengas hambre, ¿ok? Ese es el mayor mal del cristiano, la falta de hambre, pero de hambre por Dios, de hambre de las cosas de Dios. Te digo, yo estoy seguro que alguien se rió, porque ha de pensar así, ¿cuándo iremos a leer los Salmos? ¿Cuándo iremos a leer los Proverbios? Se me hace que ni vamos a vivir. Yo se me hace que ya no voy a estar aquí para enseñártelos, pero tienes la Biblia en tu casa. Pero ¿qué pasó aquí? Otra vez lo que veíamos ahorita con los peces. ¿Por qué pudo Pedro caminar en el agua? Rompió las leyes de la física, el Señor hizo que el agua fuese hielo, fuese dura debajo de los pies de Pedro, o hizo que Pedro fuera tan ligero que no se hundiera. Ahora, sea lo que sea que estaba pasando, dependía de que Pedro confiara, de que Pedro creyera, de que se mantuviese viendo a Jesús. Si te fijas, todo lo que hemos hablado, el pasaje se trata de fe, el evangelio se trata de fe. El Señor quiere fe de sus discípulos y sigue tratando con la fe de sus discípulos. Ese es el principal objetivo del Señor. Les llamó, los predicó, los enseñaba y enseguida les ponía a prueba la fe. Los había puesto en una barca con una tormenta, como aquella vez, y ellos solo quieren asegurarse. Pedro solo quiere asegurarse de que es el Señor. Si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice que vaya y Pedro camina sobre las aguas. ¿Qué debemos entender otra vez de este pasaje y del anterior, que son como pasajes narrativos? Debemos entender que podemos andar por las aguas
Yo creo que un ejemplo de lo que no debemos entender de este y del anterior pasaje es precisamente eso. O sea, vemos a Pedro caminar por las aguas y yo creo que no falta por ahí un vivo que pueda ofrecer un día: vengan, voy a caminar por las aguas para que todos me vean, ¿no? Pero el mismo Pedro, ¿qué aprendería Pedro de este pasaje? Tú ves después el ministerio de Pedro y nunca más lo vemos caminar sobre las aguas. ¿Nunca podría Pedro caminar sobre las aguas? Pues yo creo que sí. Caminó una vez, lo podría volver a hacer. Igual, ¿no? Pidiéndole al Señor: Señor, si es tu voluntad, pues haz que camine por las aguas, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues que después las cosas cambiaron. Es decir, imagínate a Pedro un día en el libro de Hechos decir: Señor, si es tu voluntad, pues hazme que camine por las aguas. Y el Señor decir: sí, pero pues no es mi voluntad. ¿Para qué puedo querer que camines por las aguas? ¿Para qué puedo querer que camines hoy por las aguas? Es lo que hablábamos un poco de los dones de la semana pasada. Es lo que hablamos de los milagros que hacía Cristo. Es decir, que todo tiene provecho. Todo es un propósito. El propósito aquí de que Pedro caminara era algo. Quería que la fe de Pedro creciera. No, si Pedro en 2 años o en 3 le pide al Señor: Señor, déjame caminar por las aguas, el Señor le dijera: ay, Pedrito, qué mal estás. 3 años y todavía quieres caminar por las aguas. El caminar por las aguas ya pasó. Era en aquel entonces Pedro. Y Pedro lo entiende muy bien, ¿sí? Si tú ves, Pedro no volvió a caminar por las aguas. Si tú ves Pedro y los discípulos, venimos de cuando el Señor multiplica los panes. ¿Ellos podrían multiplicar los panes? Claro que podrían. Claro que podían. Un día, no sé, no había comida y ellos podían hacer una oración, pedirle al Señor y Señor, no tenemos comida, si es tu voluntad, multiplica los panes, pero no vemos que lo hayan vuelto a hacer. ¿Sí? Los milagros del Señor no eran para replicarse en forma exacta. El Señor nunca pensó en milagros para que después alguien viniera a hacer show con los milagros. ¿Sí? Los milagros tenían un propósito, que era la fe de Pedro, y la fe de Pedro creció como debería de crecer. Mira ya en Primera de Pedro. Te voy a leer desde el 1:3. Es la carta de Pedro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo entendió mejor que nadie. Pedro pasó muchas más cosas. ¿Te acuerdas cuando le dice el Señor que va a ser sacrificado? Y Pedrito dice: de ninguna manera eso te acontezca. El Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Se la volvió a regar Pedrito, ¿no? Y luego Pedro le dice, cuando ya llega la hora, saca la espada y le corta la oreja, y el Señor le dice: guarda tu espada, Pedro, y la volvió a regar Pedro, ¿verdad? Y Pedro le dice: no, hombre, aunque todos te dejaran, yo no te voy a dejar. Y tan pronto empezaron los latigazos, dijo: no, hombre, yo ni lo conozco, y la volvió a regar Pedro, y la regaba, pero era el Señor que estaba trabajando con la fe, ¿sí? Y lo entendió también Pedro, que tú no lo ves más adelante. Después de todo, de ver que el Señor calma la tempestad, de ver que el Señor multiplica los panes, de ver que el Señor
lo hace caminar por las aguas. Tú no te encuentras a un Pedro haciendo show. Vénganse para acá todos, hoy voy a caminar por las aguas. No, vemos a un Pedro maduro y que dice, las pruebas son para esto, ¿ok? Para que habiendo obtenido la fe, acabemos obteniendo la salvación, ¿sí? Aunque pues tengas que hoy ser probado, ¿sí? Como el oro que se prueba por fuego. O sea, es un Pedro maduro que aprendió, ¿verdad? Y eso era con Pedro, podríamos decir, pero eso es con todos nosotros. Con todos nosotros, cuando vinimos a Cristo, a lo mejor no lo veíamos así, a lo mejor no leímos suficiente la palabra, no nos lo explicaron bastante, pero ¿quién cuando vino a Cristo se multiplicaron sus problemas? O sea, a lo mejor nos invitaron, ven a Cristo y te irá bien, y tú dijiste, oye, esto era puro cuento. Sí, porque no era así, porque era Cristo, ven a Cristo y vas a entrar a un discipulado express. Porque el Señor te necesita. El Señor necesita pescadores de hombres. El Señor necesita maestros. Pero no va a enviar a cualquiera. Te manda a un discipulado express. Y un día en el trabajo tienes problemas para llegar a tu casa y tienes más problemas para querer huir de ahí. Y el Señor te mete adentro del estómago de una ballena y tú dices, ¿hasta qué? Hasta que termines rindiéndote al Señor, aceptando el discipulado y aceptando que el Señor quiere y necesita que madures para que seas un pescador de hombres. De eso se trata lo que está haciendo con Pedro, de eso se trata lo que está haciendo con nosotros también. Si pones ojo en los evangelios, te darás cuenta que los milagros eran así. Por ejemplo, aquí, camina por las aguas. ¿Quién lo está viendo? Los discípulos. Los otros ya se fueron. Ya se habían ido, ya no hay una multitud, están los discípulos. Cuando calmó la tempestad, eran los discípulos. Pero incluso cuando multiplicó los panes, eran los discípulos. Es decir, tú imagínate 5,000 personas. Es decir, Cristo está aquí y uno está a 1 kilómetro, ¿sí? No, aquel no se dio cuenta que no había panes, ¿sí? Es más, es como aquí. A veces, a lo mejor ahorita que ha habido días, a domingos, oye, que no ha llegado la comida, que llega tarde, ¿no? El domingo pasado creo que nos faltaban, ¿cómo se llaman, hermana? Chalupas. Y bueno. Pero es decir, es algo parecido. ¿Quién se enteró? Solamente se enteró las 2 o 3 señoras que estaban en la cocina. Los demás no. Nosotros terminamos nuestro estudio, oramos por los alimentos y luego el alimento llegó a nuestra mesa. Aquí está pasando igual. Son los discípulos los que le dicen a Jesús, oye, ya déjalos que se vayan, ¿no? Y Cristo dice, denles de comer. Ay, Señor, pero ¿de dónde vamos a saber? Es decir, aún el milagro, aunque alimentó 5,000, claro que se habrán enterado algunos, pero no todos. Es decir, era para los discípulos. Y les dice a los discípulos, vayan y siéntenlos. Y los discípulos, oye, pero igual que en el mar, pero ¿qué les vamos a decir? ¿Que van a comer o que no van a comer? Si nos preguntan, oye, ¿va a haber de comer? ¿Qué les vamos a decir? Pues el Señor dice que sí, o diría que no. Pero sí, pero ¿de dónde los va a sacar? Pues ¿no viste que había 5 panes? Pues sí, pero son 5 panes, se los come Pedro en una sentada. O sea, es decir, no sé si lo veas, el Señor no estaba trabajando con los 5,000, el Señor estaba trabajando con los dos, con el grupo, ¿sí? Y los que se enteraron eran ellos, y los que vieron el milagro eran ellos. Y hoy tú eres como ellos. Por eso, yo no sé si te has fijado, por eso, si alguna vez alguien se ha preguntado, ¿y por qué llegan todas estas cosas a mi vida? Siéntete gozoso, porque es el Señor que te tiene en un discipulado express, porque ha pensado que puedes servirlo y por eso te tiene así, mi hermano. Cuando el mundo, yo no sé, cuando alguien ve todo lo que te pasa y tienes un familiar ateo, católico, y dice, oye, yo conozco dónde barren, vamos a que te den una barridita, ¿no? Y tú le dices, no, es mi Señor, es mi Señor. Es mi Señor el que me trae de encargo y no me va a soltar porque me quiere madurar y quiere que madure y yo me resisto y Él quiere que madure y yo me resisto. Y de lo que se trata es de dejarse
pulir por Él. Ese es el camino de Pedro es el camino de nosotros. Es decir, lo que el Señor hizo con Pedro, lo quiere hacer con nosotros. Más que nosotros somos más peleoneros que Pedro, ¿sí? Nos resistimos más que Pedro. Ya Pedro de por sí era bastante renuente, ¿va? Pero nosotros lo hemos superado, lo estamos superando por mucho a Pedro. Estamos estorbando el propósito del Señor en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces no por gusto, sino porque no lo vemos. Es decir, vemos llegar una prueba y tenemos miedo y queremos salir y todo, cuando la prueba viene del Señor para hacer lo que un día hizo con Pedro, ¿no? Pero sí se ve eso en Pedro. Yo creo que es una buena vida para estudiar, ¿no? La biografía de Pedro, ¿no? Pero te digo, Pedro entendió eso, ¿no? A lo mejor lo que hoy vemos que muchos hacen, ¿no? Hay iglesias que sacan, no sé si lo has visto, que ponen el manto del Señor y invitan, ¿no? Ven y toca el manto. Es decir, los milagros no se hicieron para replicarlos, ¿sí? Es decir, Pedro podría un día, no hay alimento, decir y multiplicarlos, ¿no? Pero no se hicieron para eso. Hoy hay iglesias, ahorita que me acordé, hay iglesias, esto lo hacen más, yo creo que tú lo has visto. A mí una vez en una iglesia donde se me invitó a predicar, era una iglesia pentecostal, y al final ya cuando terminaba les decía el pastor, acuérdense que el miércoles tenemos que venir, hay una reunión especial, va a ser para dar 7 vueltas en la colonia para que sea rescatada para Cristo. Y 7 vueltas, ¿sí? Pues acuérdate, la sacan de allá, de cuando el pueblo dio 7 vueltas en Jericó, y no se hizo para eso. Oye, pero el Señor va a salvar esta colonia. Sí, pero es diferente. No la quiere salvar con que tú le des 7 vueltas, ¿sí? El Señor hoy no quiere y lo habrá hecho muchas veces en tu casa, en mi casa, aquí en alguna misión. A veces es sorprendente cuando se forma la fila y tú dices, no, vamos a completar, y se completa. Pues es sorprendente, ¿sí? Pero el Señor no está pensando que que tú ores y diga, no se completa. Pero déjame, porque Cristo lo hizo una vez, viejita, saca un pan, y ya agarras el pan, ¿no? Y lo bendices, Señor, multiplica los panes y lo echas. Ya van a completar, ahora sí. Esperen a verlo, ya van a completar. No son para eso los milagros. Los milagros, todos y cada uno, es para que tu fe vaya creciendo. Sí, para que cuando digas, oye, no vamos a completar. Pero estamos en las manos de Cristo. Cristo puede hacer que completemos. Si Él quiere, vamos a completar. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. ¿Por qué? Porque yo lo vi un día cuando multiplicó los panes. Él lo puede volver a hacer. Y tu fe crece, ¿sí? Y Él seguramente provee para todos, ¿sí? Pero ese es un error que podemos cometer, ¿sí? Que los milagros son para replicarlos tal cual. No son así, son para crear fe. Y en cualquier situación que tú te puedas encontrar hoy, ya sea en un desempleo, en un problema familiar, puedo confiar. Pero tú no vas a confiar. Imagínate el que tiene problemas en su matrimonio. Imagínate que tenga que decir, oye, pero yo no puedo confiar. Yo nunca vi a Cristo aquí en la Biblia que arreglara un matrimonio. Yo no lo vi. No, pero yo puedo confiar que Él puede arreglar un matrimonio, que puede dar sanidad, que puede dar un empleo, porque lo vi caminar por las aguas. No sé si me entiendas. No necesito ver, yo confío que me dará un empleo porque le dio un empleo a Pedro la otra vez. No, si a Pedro le quitó el empleo, ¿verdad? Pero yo voy a confiar de que nunca me faltará comida, porque tengo un Dios que camina por las aguas, porque tengo un Dios que calma la tormenta, porque tengo un Dios que multiplica los panes. Por eso voy a confiar en eso, ¿verdad? Sí, en Juan 6:26, después de haber multiplicado los panes, vinieron a buscarlo y Jesús le dijo, pero es que ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Y esto es el primer grupo de personas, este es el mayoritario en el cristianismo. Personas que vienen para ver qué pueden recibir de Cristo, qué van a obtener de Cristo, ¿no? Y tristemente es el ofrecimiento de muchos. Ven a Cristo y te va a dar. Ven a Cristo y vas a tener. Ven a Cristo y de hecho no vas a tener problemas. Ven a Cristo y por eso el cristianismo se ha llenado de este tipo de personas. Y si tú los fijas, es tan parecido al cristianismo de hoy. Es decir, Cristo iba a descansar, ¿con quién? Con sus discípulos. Al día siguiente salía otra vez al monte y venían todos los cristianos a ver, ¿no?
A ver qué va a hacer hoy, qué irá a hacer hoy, qué va a multiplicar hoy, qué habrá en el menú hoy. A ver qué podían recibir de Cristo. Este es el cristianismo mayoritario, ¿sí? ¿Qué se nos manda a nosotros? Decíamos la semana pasada y antepasada, ser como los 12. Él quiere que seamos como los 12. Y mira cómo es la relación íntima con el Señor, ¿sí? Cómo, ok, ya recibieron lo que querían, ya les di palabra, ya les di alimento también, ya nos vamos. ¿Quiénes nos vamos? Pues yo y mis hijos. Si ellos vienen nomás a la comida, el Señor lo sabía. Pero ahora yo y mis hijos, y ahora a mis hijos les muestro cómo camino por el agua. A mis hijos vieron cómo multiplico los panes. Mis hijos vieron cómo calmo la tempestad. Esos son mis hijos. Oye, y los otros, se va a oír feo, pero los otros son cristianos nomás. Pero y luego, aún dentro de ellos, dentro de los servidores, de los que están con Jesús en la barca, está Pedro. Eso yo creo que es lo que no nos tendría que descansar hoy. Ok, en la barca estaba Andrés, estaba Tomás, estaba Jacobo, estaba Mateo. Yo quiero ser como Mateo. Mira, Mateo dejó el banco de los tributos, vino a Cristo. Mira, aquí estamos todos en la barca, nosotros podemos decir lo que decía al principio, aquí estamos ya nosotros en la barca. Somos como Mateo, somos como Jacobo, como Andrés. Así somos, ¿no? Sí, está bien. Pero hay un pasito más allá, que es el que el Señor le encanta, lo derrite, que son los Pedros. Es decir, lo derrite. Es decir, no creas que el Señor se enoja cada que la regaba Pedro, o sea, lo derrite, ama a Pedro, ama a los locos. Es decir, el que va más allá, ya están en la barca, ya lo están siguiendo. Ya le dijo a Leví, le dijo, sígueme. Ya dejó la mesa de los tributos, ya tiene a Andrés el celote, ya tiene a sus hijos y lo son. Pero aún falta un pasito, alguien que es insensato, alguien que no piensa las cosas. Es decir, el Señor está esperando y ama al que no piensa las cosas. No piensa las cosas. La semana pasada decíamos, no tiene agenda, ¿te acuerdas? El discípulo no tiene agenda. Pero hoy estamos hablando del que no piensa las cosas. El que dice, no, oye, vamos allá, ¿cómo ves, hermano? ¿Cómo ves si vamos a la Colonia Independencia, hermano? Tú y yo solitos a predicar, ¿cómo ves? El Señor ama a Pedro, que dice, vamos. No al que cuenta, oye, pero dicen que ahí matan, ¿no? Dicen que de ahí no sales vivo, no es esa colonia, no es ahí donde venden droga, no es ahí donde hay pandillas, no, ya pensaste mucho. Y si te fijas, a cada pensamiento viene temor, y más temor, y más temor, y terminas, no, hermano, mejor vamos a hablarle aquí al borrachito, que se anda, si se pone agresivo, pues ya anda bien borrachito, ya lo controlo, no, pero el Señor ama a ese que cuando no que le digan, que él mismo piensa cosas locas, ¿sí? Es decir, y fíjate de lo que estoy hablando, y que pasa por una cantina, hermano, o por un prostíbulo, y dicen, ¿y si me meto? Yo me acuerdo que ahí tomaba, yo me acuerdo que ahí bailaba con las muchachas. Y si me meto, ese quiere el Señor. El Señor quiere a Pedro. El Señor quiere a Pedro. ¿Y sabes qué? Y se va a meter. ¿Y sabes qué? Y todo le va a salir mal. ¿Qué esperas de meterte en una cantina, Pedro? ¿En qué cabeza podía caber Pedro? Y se va a hundir Pedro. Y seguramente, pues, ¿qué esperas? Cuando empiece a decir, vengo a hablarles de Dios, sáquenlo, y se acercan los guardias y lo sacan. Pues, ¿qué podías esperar? Pero lo más hermoso viene después, ¿no? Cuando se hunde y el Señor lo levanta. No puedes vivir eso, nadie puede decir que ha vivido eso, no lo vas a vivir jamás en tu vida. Hasta que pierdas la razón por el Señor, hasta que dejes de hacer cuentas por el Señor, hasta que dejes de hacer cálculos,
hasta que dejes de hacer cálculos. Es decir, ¿quién se mete a predicar a una cantina? Nadie. Nadie nunca lo ha hecho. Que la estadística siga siendo así, nadie nunca lo ha hecho ni lo hará. Pero la estadística va a seguir siendo: solo un hombre caminó por las aguas y es Pedro. Solo un hombre fue sacado de las aguas por el Señor y ese fue Pedro. Así se va a quedar la estadística hasta que salga otro Pedro y se aloque y se atreva a hacer cosas locas. Oye, mira, y hay 5 drogándose. Están drogándose, está el humo, huele a marihuana. ¿Para qué les predicas? No te van a hacer caso. ¿Verdad que no te van a hacer caso? No te van a hacer caso. Eso es lo que decimos, ¿sí? No me van a hacer caso. Mejor les paso por enfrente, o mejor les saco la vuelta. No me van a hacer caso. Pero a Pedro no le importa si le hacen caso o no. Pedro se para enfrente y les predica el evangelio, y efectivamente nadie le hace caso. Y Pedro va y se sienta y llora y derrotado y dice: no me hicieron caso, y por si fuera poco me dijeron: no te pares aquí otra vez porque te damos un navajazo. Hoy el Señor te salvó. Pero Pedro puede entrar a su cuarto y decir: nadie me hizo caso. Pero Pedro puede sentir el abrazo del Señor, el gozo del Señor, la comunión con el Señor. Es triste, hermanos, es triste. Yo lo digo por mí. Es triste tener una vida tan calculada. Es triste tener una vida tan bajo control. Es triste dar al Señor de lo que nos sobra. Es triste que nos sobre tan poquito. Es triste que tengamos tan poquito tiempo para el Señor. Es triste que tengamos tan poquito dinero para el Señor. Es triste que tengamos tan poquito interés en darle al Señor. Pero porque es triste que tengamos tantos miedos de salirnos de control. Es triste que tengamos miedo de no tener de comer en la semana, de no pagar nuestras cuentas. Es triste un cristianismo así. Aún los que andamos sirviendo es triste, porque aún lo andamos sirviendo de lo que nos sobra. Yo te aseguro que ninguno de los que estamos aquí hemos sentido lo que sintió Pedro, jamás. Nunca hemos estado tan cerca de Dios como lo estuvo Pedro, nada. Y no vamos a estarlo jamás. Y lo más triste es que no nos preocupa nada. Yo no sé tú, pero llega un punto en que tienes que cansarte. Yo estoy cansado de leer cómo Pedro caminó por las aguas. Yo quiero caminar por las aguas. Yo estoy cansado de leer todo lo que hizo Pablo y de maravillarnos y ver a Pablo. Yo quiero ser como Pablo. Yo quiero levantar iglesias. Yo quiero que me apedreen. Yo quiero que alguien tenga la intención de matarme. Yo quiero eso. Tenemos que estar cansados de leer y de que la palabra no sea nada en nosotros. Sí, estar cansados de ver, oye, la reforma, mira lo que hizo Lutero, cómo se enfrentó un solo hombre a una iglesia completa. ¡Qué padre! ¿Qué vamos a hacer en octubre? Vamos a celebrar los 500 años de Lutero, ¿no? ¿Y qué hicimos? Vamos a leer de la vida de Lutero y vamos a colgar ahí las 5 solas de Lutero y vamos. No, yo quiero ser como Lutero. Yo quiero ser, tenemos que querer ser. Gastar nuestra vida por Cristo, dedicar la vida a Cristo, darle algo digno de Cristo. Si ya basta de leer. Mira Juan el Bautista, mira cómo les predicaba tan duro, pero le cortaron la cabeza y luego creer que aquello es esto. No, estamos tan lejos de ser como ellos. Estamos tan lejos, pero tenemos que cansarnos. Tenemos que cansarnos. ¿Quién experimentó el abrazo? Jesús lo sacó del agua. Jesús tal vez tuvo que cargarlo, llevarlo en sus brazos. Imagínatelo metiéndolo a la barca y después a los otros 11 mirones decir: tráiganme una toalla, está todo mojado, es mi hijo. Y luego envolverlo en la toalla y abrazarlo y decirle: ay, Pedrito, ¿por qué dudaste?
O sea, ¿por qué dudaste si ahí la llevabas? Ya habías caminado. ¿Por qué dudaste? Pero no está el Señor reclamando, está agradado con Pedro. Está emocionado con Pedro. Hoy lo que nos está afectando es, lo invitamos a entrar a nuestras vidas al Señor, pero como un espectador. Es decir, somos personas que todo lo podemos. Es decir, nosotros trabajamos, nosotros ganamos dinero, nosotros tenemos un buen trabajo, una buena empresa, nosotros tenemos nuestros gastos controlados. ¿Para qué invitamos a Cristo? Es como de, pues, por si se ocupa, Señor. Y hasta nos da miedo, pero no te vayas a ir, por si se ocupa. Ahorita yo puedo solito, ¿verdad? Mírame cómo trabajo, mírame cómo hago dinero, mírame cómo tengo mis cuentas, pero nos da miedo que se vaya. No te vayas, no te vayas. O sea, no te ocupo para nada, pero no te vayas, por si se ocupa. Para eso tenemos al Señor en nuestras vidas, por si se ocupa. ¿Ok? Por si se ocupa. Puede ser hermoso hundirse, hermano, por el Señor. Es decir, que te aloques, aunque alguien te diga, no, pero eso no dice la Biblia, no lo hagas. Y que un loco dijera, yo voy a vender mi casa. Y ¿sabes qué? ¿Sabes en qué la voy a gastar? En puras Biblias. Hermano, yo te aseguro que te van a sobrar cristianos. ¿Estás loco? Es más, eso no dice aquí. Estás loco, se volvió loco el hermano Oscar. Y te van a sobrar cristianos que te van a decir, no lo hagas. O sea, no lo hagas, ¿perdiste la razón o qué te pasa? Pero yo me imagino a esa persona, lo que tú dices, vivir sin casa, tener que rentar, después batallar para sacar la renta. Oh, pero lo que es una vida por el Señor, lo hice por mi Señor, lo hice. Es decir, a esta ciudad no le van a faltar Biblias, donde haya una persona que diga y manifieste deseos. Yo quiero leer la Biblia y no tengo cómo comprarla. Yo tengo un cuarto lleno de Biblias porque un día vendí mi casa para eso. Y yo te aseguro que toda tu vida te van a decir, eres un loco. Pero no me imagino lo que tú dices, una vida. Ese era mi propósito. Mi propósito no era tener casa, mi propósito no era esto, mi propósito era eso, y lo cumplo, ¿sí? Y me hundo porque ahora pago renta, y me hundo, pero experimento al Señor, porque el Señor es el que me agarra de la mano, el Señor es el que me sujeta de la mano. Vemos que el Señor demanda mucho, pero no solo demanda mucho, sino que tiene mucho, tiene una vida loca, una vida que no cuadra con las cuentas, una vida, o sea, tan loca como, hermano, como caminar por las aguas. O sea, no tiene lógica. La vida cristiana no tiene lógica económicamente, en tiempo, no tiene lógica. No tiene lógica. Se nos está llamando a vivir una vida sin lógica, ¿ok? Una vida con los propósitos volteados. Primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios y cuarto ya todo lo demás. No, cuarto es Dios y quinto es Dios y solamente Dios importa, y servirlo y tener comunión con Él. Y es súper importante tener comunión con Dios. Es súper importante sentir a Dios. Es súper importante. Es súper importante entrar al cuarto y que en aquel cuarto no puede retener el Espíritu Santo, que quiera reventar, que sientas un viento, que sientas que estalle una ventana y que diga, el Señor está aquí. No las vidas que hoy tenemos, no las vidas en las que hoy hemos caído, ¿sí? Trabajar, ganar dinero, pagar cuentas, el domingo juntarnos, otra vez leer, emocionarnos. Pedro caminó por las aguas, gloria a Dios. Por eso Pedro tiene las llaves, ¿verdad? Y el lunes otra vez tú y yo, trabajar, ganar dinero, llevar a los niños a la escuela. Sacó 8, regañarlo, pues 8 no es aceptable. Pensar, ¿y cuándo vamos a descansar? Ya mero viene Semana Santa. ¿A dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y el domingo otra vez juntamos. Y ahora vamos a leer de Juan Bautista y le cortaron la cabeza y qué bueno, Juanito, pues ¿dónde estará Juanito? Dios lo bendiga. Y otra vez nosotros trabajar, leer la Biblia, tener miedo, pues de repente ir al cine,
y el domingo venir otra vez y vamos a leer, y ahora pues la Reforma y Lutero, y te digo, tenemos que estar cansados de eso. Yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Pablo, yo quiero ser como Lutero. Tenemos que ser, estamos llamados a eso. Y aunque digamos, oye, pero y si no estoy, lo que decíamos la semana pasada, y si a ti Dios no te llamó para eso, pues yo quiero ser como Jacob. Oye, pero el primogénito era Esaú. No me importa. Yo quiero ser el que tiene relación con Dios. No importa. ¿Y sabes qué hizo Jacob? Luego se encontró con el ángel y peleó con el ángel y le dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que me bendigas. No te voy a dejar hasta que bajes. Voy a entrar a ese cuarto, Dios. Y yo no sé. ¿Sabes qué dicen los pentecostales, Señor? Sí, esos que brincan y dicen que se sienten. ¿Sabes? Yo voy a entrar a ese cuarto, no voy a ir a la iglesia, no voy a brincar, me voy a meter a ese cuarto, Señor, y no voy a salir hasta que se sienta tu presencia. No voy a salir. Sí, pero si entramos al cuarto 5 minutos y nos vamos cumplimos, tenemos una vida para cumplir y cumplir, pero cumplir no con Dios, sino con cosas que nosotros hemos puesto. Porque el Señor está pidiendo mucho más. O es decir, con el Señor no estamos ni siquiera cumpliendo. Estamos creyendo que cumplimos, pero no estamos cumpliendo con el Señor. El Señor pide mucho más, pero también, es decir, la ecuación es, Él pide mucho más, pero porque tiene mucho más. Tiene mucho más para nuestras vidas cristianas. Esto que estamos viviendo no se acerca ni a la vida cristiana. No estamos cerca. No estamos ni cerca. La vida cristiana es salirse de control. La vida cristiana es la que Pablo, ¿te acuerdas cuando venía? Se encuentra con el Señor. Imagina, nuestra vida es tan ilógica. Toma el ejemplo de Pablo. Viene, va a matar cristianos, se encuentra con el Señor, se convierte, se queda ciego, viene Ananías, recibe el Espíritu. Por el amor de Dios, imagínate a Pablo decir, bueno, pero este es trabajo, sigo matando cristianos. Pues es nuestra vida, esa es nuestra vida, mismo trabajo, mismos propósitos, mismos sueños, mismos placeres, mismos deseos, mismos todos, pero soy cristiano. Y no solo soy cristiano, soy como Pablo, ahí nos damos un quien vive, Pablo, estamos tan lejos, muy lejos, demasiado lejos. Pedro era un pescador, se encontró con el Señor, dejó de ser pescador. Cuando le falló al Señor, se volvió a ser pescador. Y allá va el Señor y lo saca. ¿Qué anda usted haciendo aquí? Pues que le fallé. ¿Y luego? No ve aquel también me falló, aquel también. ¿Quién le dijo que le iban a dar descanso? Órale, párese, apaciente mis ovejas. ¿Qué anda haciendo pescando? ¿Qué anda? Es decir, de perdido tendríamos que tener incomodidad. No fuimos hechos para estar detrás de un escritorio. No estamos hablando, oye, mañana todos abandonaron el trabajo. No, pero no fuiste hecho para eso. Dios no me hizo para estar detrás de un escritorio. Dios me hizo para ser un hombre arriesgado, para vivir una vida que Él controla. Yo no controlo, yo no llevo las cuentas. Oye, ya se acabaron los folletos, ¿qué vamos a hacer? Este mes no hay. Si este mes no hay que esperar a que haya. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no? Pues es que hay que pagar la casa. Deje de pagar la casa porque son más importantes los folletos. Y ahí empieza el miedo. Me encantan los pretextos cristianos, ¿no? Porque no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Serías un irresponsable. Y al Señor no le gustan los irresponsables, ¿verdad? Por eso no puedes dejar de pagar nada. Y por eso no puedes darle nada al Señor, porque al Señor no le gustan los irresponsables. Al Señor le encantan los locos. Es decir, no estoy pensando en no pagar, estoy pensando en que el obrero es digno de su salario, estoy pensando en que tengo un Señor que multiplica los panes y los peces, estoy pensando en un Señor que camina por las aguas y no solo que camina, que me puede hacer caminar por las aguas.
y por tanto es digno de que yo le sirva a Él primero, segundo a Él, tercero a Él, y de que yo busque primero el reino de Dios y de que todo me será dado por añadidura. En eso estoy pensando. No podemos estar conformes sin experimentar la mano de Dios. Tenemos que buscar la mano de Dios y no hay otra forma. En la Biblia no se ve otra forma. Tienes que perder el control. Tienes que perder el control, volverte loco, volverte insensato. Y en algunas cosas el mundo te va a decir irresponsable, y en algunas otras no solo el mundo. A lo mejor tu mujer o a lo mejor tu esposo te va a decir, eres un irresponsable. Y tú dices, pero yo no me quiero morir. No me quiero morir sin saber, sin sentir la mano de Dios. No me quiero morir. Quiero que me quiten la casa si es preciso. Quiero perder el carro si es preciso. Pero quiero sentir la mano de Dios una vez. Quiero experimentar aquello que experimentó Pedro. Quiero experimentar aquello que experimentó Lutero. Quiero experimentar una vez. Y después, si tengo que vivir en la calle, no me imagino lo que se sentiría vivir en la calle por Cristo, porque fuiste un loco, porque querías sentir la mano de Dios en tu vida, y te hundiste, porque Pedro se hundió. Los de la barca no se hunden, los de la barca no se hundieron, pero no sintieron el abrazo de Dios, no sintieron el cuidado de Dios, no experimentaron a Dios como Pedro lo experimentó. Un día todos vamos a estar delante de Dios. Un día muchos vamos a estar en el infierno tal vez, y vamos a estar pensando, ¿y por qué no hice aquello? ¿Por qué no perdí el control? ¿Por qué me amaba tanto? ¿Por qué amaba tanto el dinero? ¿Por qué amaba tanto mi comodidad? ¿Por qué amaba tanto las cosas materiales? ¿Por qué tuve tanto miedo? Pero imagínate estar en el infierno, hermano. Ya ¿para qué piensas eso? Pero ¿cuánta gente ha de estar ahí? El mismo Agripa, pensando en aquel día cuando Pablo le predicó, dice, ¿y por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso? Un salto de fe es lo que el cristianismo se trata, de saltos de fe, una vez y luego otro salto de fe. Moisés, deja de cuidar las ovejas. Yo no te hice para cuidar ovejas, o por lo menos no ese tipo de ovejas. Tienes que ir a Faraón y le vas a decir a Faraón, deja salir al pueblo para que le adore. Y Moisés, ¿qué? O sea, yo soy un pastor. O sea, soy un pastor, tengo mi esposa, tengo mis hijos. Si no, fue hecho para esto. Y va Moisés, imagínate a Moisés en un palacio. Hoy no existe cosa parecida en poder, en fastuosidad, y pedir hablar. Oye, ¿puedo hablar con Faraón? ¿Qué te pasa? O sea, ¿sabes cuánto cuesta para entrar a Faraón? ¿Sabes cuánto tienes que esperar? ¿Sabes? Mira aquella fila de los que quieren. ¿Qué te pasa? Pues después que me mandaron. ¿Qué quieres que haga? Tienes que hacerlo. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y dijo, ¿y a dónde voy a ir? ¿Está dudando? No, Señor. O sea, digo, ¿agarro para acá o agarro para acá? Para allá. Y imagínate las propiedades que dejó Abraham. Todo lo que tuvo que dejar. Mateo, deja eso y sígueme. Pedro, deja la barca y sígueme. Es locura. Es locura. Fíjate cómo el Señor ni siquiera nos está demandando, deja la oficina donde trabajas y sígueme. ¿Sígueme a dónde? No, el seguir hoy incluye, ok, vas a trabajar, pero tienes que encontrar cómo servir a Dios y no darle limosnas a Dios. Tu vida es de Dios, tu tiempo es de Dios, tu dinero es de Dios, ¿Cómo vas a experimentar? ¿Sabes? Yo a veces hasta me siento mal porque ya no me ha pasado, pero ¿sabes cuántas veces nos fueron a buscar al radio afuera? Tipos con ganas de golpearnos. ¿Y sabes cuántas veces nos golpearon?
Ninguna. Pero ¿cómo vas a experimentar el cuidado de Dios si no necesitas el cuidado de Dios? ¿Sabes cuántas personas, y no sé por qué, porque yo me hice cristiano y tengo más enemigos que antes? ¿Sabes cuántas personas han llamado, mi hermano, para que te cuides? Y me han dicho, hermano, el domingo voy a ir ahí. ¿Y sabe qué? Voy a hacer un desastre. Y usted sabe que soy malo y usted sabe que yo traigo armas así. Dios te bendiga, está bien, no pasa nada. Tú sabes dónde está, la puerta está abierta. ¿Tú sabes cuántas veces lo han dicho? La otra vez, no sé si está mi hermano Julián por ahí, él me trajo una preocupación de un hermano del que se llevó acá las cosas. Y me dice, fue a mi casa y platicó y dice que va a venir por usted y que lo va a levantar. Y pues qué raro, pues no ha venido. Yo aquí estoy todos los domingos. Y hay gente que ha hablado a la casa y dice, voy a ir y los voy a sacar a todos. Pues gloria a Dios si nos saca, gloria a Dios si no nos saca, gloria a Dios si comemos, gloria a Dios si no comemos. Pero ¿cómo voy a experimentar el cuidado de Dios si no arriesgas tu vida tantito por Dios? ¿Cómo vas a experimentar el que Dios provee si no te sales de tus cuentas? Hoy sí quiero hablarle a esas esposas, que un día llegue Él y tenle preparado algo. Un día llévate folletos de aquí escondidos en la bolsa, y ese día le tienes folletos y le tienes panes y le dices, ¿y ahora cuál es tu excusa? ¿Y ahora cuál es su excusa? Vamos a ir ahí juntos. ¿Sabes qué le estás diciendo? Pues tú dile, vamos a tirarnos juntos. Vamos a salir de la barca juntos. Y si mañana comemos, ¿qué comamos? ¿Verdad? Y si no comemos, pues no comemos. Pero vamos a tirarnos juntos. Tienes que hacerlo. Si tú ves que tu esposo no lo hace, hazlo. Ten misericordia de él. Un día prepárate con 20 taquitos. Y eso le vas a decir. ¿Sabes qué le vas a decir? Papi, yo quiero tirar. Vamos a tirarnos juntos. Somos un matrimonio. Vamos a tirarnos juntos. Y si comemos, comemos. Y si no comemos, no comemos. Pero ya no más. Vamos a tirarnos juntos. No sabes cuánta bendición sería para tu esposo. Vamos a tirarnos, vamos a salir de la barca, porque el Señor es digno de que salgamos de la barca. ¿Te acuerdas de aquella mujer que dijo, y si perezco? Que perezca. Y si tenemos que sacar a los niños de este colegio, los sacamos. Y si tengo que vender todos esos zapatos que están ahí, los vendo. Y si tengo que vender todas esas bolsas que están ahí, las vendo. Pero papá, varón, cabeza, vamos a tirarnos juntos, porque el Señor es digno, porque ya nos ha dado mucho. Hagámoslo, los matrimonios, los amigos. Aquí habemos amigos, ¿no? Que estamos en contacto por lo regular. No sabes qué bendición sería. ¿Sabes qué? Ya platicamos. ¿Sabes qué? Ya nos juntamos. ¿Sabes qué? Y un día dile a tu amigo, ahora vamos a tirarnos juntos. Hay tiempo para todo. Ya convivimos. Ahora vamos a tirarnos juntos. Eso es ser amigos. Eso es ser hermanos. Eso es tener misericordia. Para eso estamos. Pero tenemos que salir. Tienes que experimentar a Dios. En ese hospital de zona, no, qué bárbaro. Siempre pasan cosas. Hace poquito que hizo frío, nosotros traíamos cobijas. Esperamos que se acabara la misión. Y luego empezamos a repartir cobijas en los que se duermen ahí. Yo paré el carro hacia al lado y estaban mis niños. Y luego de repente se para un borrachito y drogado y todo y se viene a atacarme. Y luego, pero en eso se para otro y se para a defenderme. Y no pasó nada. Entre ellos mismos, uno me defendió, uno me atacó. Y mis niños de adentro estaban asustados. Y mi esposa les dice, que tranquilo, no pasa nada. Pero ellos veían que querían atacarme. Y los niños tenían miedo y dicen, no pasa nada.
esté tranquilo, pues si venimos a servir a Dios. ¿Sí? Y se levantó otro varón y me defendió, y luego yo terminé defendiendo al que me quería atacar, le digo, no le haga nada, pues. Pero no pasa nada, pero tú vas a tu casa y ya, y yo sé que Dios me defendió. Eso es todo, mi hermano. Ojalá y sea una semana diferente. Ojalá y pares ya de ser escuchador. No, me da miedo preguntarte, hermano. Me da miedo preguntarte quién comenzó con su célula la semana pasada. Me da miedo, no quiero preguntar, no quiero irme más triste a la casa. Pero acuérdate que la semana pasada habíamos dicho que esta semana era necesario poner un día para leer la Biblia en la familia. No quiero ni preguntarte, pero ojalá y esta semana sea aquella, ¿no? Y no nos encontremos un día queriendo regresar a este día y arrepentidos de por qué no lo hicimos. Tirémonos al agua, que no hay mejor lugar en donde está. Dios te bendiga, mi hermano.